So it's very appropriate. Es muy apropiado y útil que hable justo después de Guy Claxton. Guy ha terminado su presentación hablando de la importancia de la cultura y yo de lo que voy a hablar es cómo creamos culturas del pensamiento y concretamente esta tarde en esta sesión hay como tres grandes temas que quiero explorar con vosotros. Y el primero es empezar a desempaquetar, desembalar esta idea de qué es la cultura del pensamiento. Y el siguiente tema es ¿por qué importa? ¿Por qué nos ha de importar que las escuelas sean culturas del pensamiento? Y la tercera pregunta, muy relacionada con esta, es, en lugar de pensar en la cultura, porque cuando hablamos de la cultura de un grupo, de una organización, la cultura de un aula, la cultura de una escuela. Nos resulta fácil pensar que, bueno, esto tiene misterio. Esta cultura simplemente se va formando. Así que quiero explorar cómo podemos entender mejor, cómo podemos evaluar, cómo podemos dar forma a esta cultura. Y para poner todo este trabajo en un poco de contexto, quiero mencionar de dónde proceden estas ideas. En 1998, la Fundación Spencer financió mi investigación en las aulas de profesores que eran muy hábiles a la hora de desarrollar mentalidades, desarrollar la disposición de pensamiento de los niños. Y estuve un año en estas aulas con estos profesores increíbles y al analizarlo, lo que vi fue que estos profesores realmente apalancaban la cultura para crear estas disposiciones. No tenían clases especiales, no hacían muchas cosas deliberada, pero todo era deliberado, todo estaba centrado en comprender la cultura. Y de aquí procede el marco que he utilizado desde entonces. Y esto se incluyó en el libro Carácter Individual. Y tomamos una de las ideas que estaban utilizando los profesores. Estos profesores excelentes aprovechaban constantemente y creaban rutinas. Y tomamos esta idea para desarrollar las rutinas del pensamiento que hemos comentado en el panel de esta mañana sobre el pensamiento visible. Y también llevamos este trabajo a Australia y apareció en el libro Haciendo el pensamiento visible. Y últimamente todas estas ideas se han reunido bajo un nuevo libro que se llama Creando culturas del pensamiento. Pero ha sido una muy larga línea de investigación hasta llegar aquí. ¿Y por qué nos debe importar la cultura? Quiero que penséis un momento en lo que para mí es la pregunta más fundamental en la educación. Es una pregunta que haría a todos los ministros de educación, a todos los que formulan las políticas, a todos los directores, a todos los profesores, a todos los padres. Y esta pregunta es, ¿cómo queremos que sean los niños a los que enseñamos cuando sean adultos? Pensar un momento en esta pregunta. ¿Qué queremos que sean los niños a los que enseñamos cuando sean adultos? ¿Queréis comentar con vuestro vecino qué se os ha venido a la cabeza al ver esta pregunta? Okay, and we'll come back together here. Now, it's quite possible that Es muy posible que al contestar a esta pregunta, vuestras respuestas hayan sido muy similares a lo que comentaba antes Guy Claxton. A lo mejor, tal vez hayan surgido algunas de estas palabras, algunas ideas que comentó ayer Howard Gardner o David Perkins, y muchas veces llamamos estas cosas disposiciones, otros ahora los llaman como habilidades del siglo XXI, a veces habilidades blandas. Se utilizan muchos nombres diferentes, pero mi manera favorita de describir lo que son estas cosas
viene de un antiguo rector de la Escuela de Educación de Harvard que a estas cosas las llamaba los residuos de la educación. Y me parece que es un marco de gran fuerza, porque lo residual es lo que queda después, es lo que se queda atrás. Y para mí, esto es la marca de una escuela de calidad. ¿Qué queda? ¿Qué queda en nuestros alumnos un año después, 2 años después, 3 años después de dejar la clase? ¿Qué les queda? Se ha estimado que el conocimiento y las habilidades que no se utiliza y refuerzan una duración de solo unos 6 meses. Si no utilizamos constantemente estos conocimientos, la mitad aproximadamente desaparece en 6 meses, luego otra mitad y otra mitad. Por lo tanto, ¿qué va a quedar en los alumnos? Hemos creado este juego de la escuela y en todo el mundo nos centramos en los exámenes y en la rendición de cuentas, pero no tenemos demasiada evidencia que indique que nuestra docencia suponga una diferencia, marque una diferencia, porque les testamos, les examinamos y todos los profesores saben que antes del examen, ¿qué haces? Dejas de enseñar, repasas todo lo que has enseñado, les das una guía a los niños, se van a casa, lo estudian y se examinan al día siguiente. Y todo alumno y todo profesor sabe que el rendimiento en ese examen no sería el mismo 2 semanas más tarde. Así que enseñamos conocimientos muy frágiles y competencias muy frágiles. Así que pensar en qué va a quedar en nuestros alumnos. Imaginaros cómo sería diferente nuestra docencia si el año que viene no se os permitiera hacer ningún examen a vuestros alumnos, sino que los niños tendrían que volver al aula al año siguiente para hacer todos los exámenes correspondientes a ese año. Esto cambiaría fundamentalmente nuestra docencia, centrándonos en el largo plazo, en lo residual. Pero cuando vemos todo esto aquí, nada se puede enseñar directamente. No se puede enseñar una unidad de 6 semanas sobre la curiosidad. Y al cabo de 6 semanas os daremos un examen, veremos cuánta curiosidad tienes y esto el año que viene determinará si vas a curiosidad A o curiosidad B o enriquecimiento en curiosidad. Eso no tendría sentido. Y si estas cosas nos importan y si no se pueden enseñar de forma directa, la siguiente pregunta lógica que nos debemos hacer es ¿cómo las escuelas van a ayudar a los alumnos a llegar? Y la respuesta rápida es la enculturación. Y la enculturación significa aprender a través de la cultura del grupo en el que estamos. Y mi forma favorita de explicar esta palabra viene de una cita muy famosa del psicólogo ruso Vygotsky. Y decía, los niños crecen dentro de la vida intelectual que les rodea. Así que podemos pensar en qué tipo de vida intelectual rodea a nuestros alumnos, en qué les permitimos crecer. Otra manera de pensar en lo que significa la enculturación es que es un proceso de enviar mensajes. ¿Y cuáles son los mensajes que reciben los alumnos en nuestras clases y en nuestras aulas? ¿Qué aprenden sobre el aprendizaje, sobre cómo se produce? Otra parte clave de la internalización de estos mensajes tiene que ver con la consistencia o la coherencia. ¿Y cuáles son los mensajes que reciben una y otra vez? Esto es lo que refuerza. Y si tomamos esta metáfora de los mensajes y llevamos los mensajes un poco más allá, podemos decir que en realidad es una manera de contar cuentos. Contamos un cuento a nuestros alumnos, un cuento sobre el aprendizaje, y contamos este cuento constantemente. Así que voy a explorar esta idea de el cuento del aprendizaje que contamos a nuestros alumnos. Y un buen sitio para empezar a pensar en el cuento es pensando en el cuento antiguo, el cuento que nos contaron a nosotros cuando éramos alumnos en la escuela.
Más de la mitad habéis suspendido el examen de matemáticas. Los que habéis aprobado justo. Nadie ha conseguido un 100%. Esta es la peor clase que he tenido en mucho tiempo. La mayoría de vosotros no tenéis ningún cimiento. El problema está en vuestra actitud. No prestáis suficiente atención en clase. No trabajáis suficiente fuera de clase. No sabéis lo que significa la palabra estudiar. No tenéis ni la menor idea. ¿No os dais cuenta de que las matemáticas son una asignatura importante? Os digo ahora mismo que salvo que superéis vuestros hábitos vagos y estéis a la altura que yo pretendo, muchos de vosotros tendréis el placer de repetir este curso el próximo semestre. Bueno, sé que no todo el mundo tiene suficiente edad para haber acudido a un aula en blanco y negro. Algunos de nosotros sí. Pero independientemente de a dónde fueras al colegio, te enviaron mensajes sobre lo que significa ser inteligente, lo que significa tener éxito, cómo se aprende, lo que es la escuela, de qué trata la escuela. De nuevo, podéis hablar con el vecino y hablar de esos mensajes que os enviaron a vosotros como alumnos en la escuela. Okay, once again, we'll come back together here. Bueno, si estuviéramos en un sitio más pequeño, podríamos oíros. Me encantaría recoger algunas de estas historias de vosotros. Pero quiero compartir un tema que parece muy dominante para ver si esto corresponde con algunos de los mensajes que os enviaron a vosotros. Y os pediré que levantéis la mano. ¿A cuántos os enviaron mensajes en la escuela en el sentido de que el aprendizaje tiene que ver con ser rápido en dar la respuesta correcta? ¿Y a cuántos les enviaron mensajes de que la escuela tiene que ver con determinar quién es inteligente y quién no? ¿Y a cuántos os enviaron mensajes de que la economía escolar tiene que ver con las notas? Así es como se lleva la cuenta. Son mensajes muy dominantes. Y de hecho, muchos de estos mensajes siguen siendo dominantes en las escuelas hoy. Y en lugar de contar un cuento de aprendizaje, lo que se cuenta realmente es un cuento del trabajo. Y hay muchas razones por las que esto es así. Y vamos a explorar cómo acaba este cuento del trabajo manifestándose. Pero pensad si estos son algunos de los mensajes que os enviaron a vosotros cuando erais alumnos. And so, again, those messages may echo back to us when we were students. Recordamos estos mensajes de cuando éramos alumnos y muchos de estos mensajes siguen siendo los mensajes dominantes en las escuelas hoy. Y si nos preguntamos si nuestros alumnos tienen esta percepción de que la escuela tiene que ver con el trabajo, un buen sitio para buscar está en las preguntas que hacen los alumnos. Es decir, ¿vuestros alumnos hacen preguntas de este tipo? Did any of those sound familiar? ¿Os suenan? Son preguntas bastante frecuentes y son preguntas muy legítimas para los alumnos. Cuando nos centramos en el trabajo y
aquí es en lo que centran su atención los alumnos. Y pensamos en por qué esta historia tiene tanta profundidad. Lo podemos ver de varias formas. Para empezar, de manera histórica. Y las escuelas surgieron del esfuerzo por acabar con la mano de obra infantil en todo el mundo. Así que la escuela se vendió a la sociedad, a los padres, como el trabajo de los niños. Y esta metáfora del trabajo está presente desde el principio. Y también tenemos un lenguaje del trabajo. El trabajo en el asiento, el trabajo en clase, los libros de trabajo, el trabajo de casa, el homework, los deberes. Esto está incorporado de muchas maneras diferentes. Y en el trabajo de Guy Claxton vemos que hay un investigador sentado en el aula contando cuántas veces un profesor utiliza la palabra trabajo y cuántas veces utiliza aprendizaje. Y la relación es como de 39-1. Y la percepción del alumno tiende a consistir en pensar que las escuelas son un lugar de trabajo. Hermione Marshall ha hecho mucha investigación en este campo y encuentra que los alumnos, de manera abrumadoramente en el 75% de las aulas que estudió, los podía caracterizar como aulas orientadas al trabajo, en comparación con solo un 20 o 25% que eran aulas orientadas al aprendizaje. Y los alumnos y muchas veces los padres a menudo tienen esta idea de que la escuela es trabajo y los padres están acostumbrados a ser monitores del trabajo. Llegan los niños a casa, ¿qué deberes tenéis? Y refuerzan este mensaje sobre el trabajo. Cuando hablo con grupos de padres, una de las cosas que les digo es, podéis ayudar a vuestro hijo o hija a centrarse en el aprendizaje añadiendo una pregunta más. En lugar de solo preguntar qué deberes tienes, qué tienes que hacer, hazla esa pregunta más. ¿Qué crees que tu profesor quieres que aprendas con esto? Centrando al alumno en el aprendizaje. Y esto también lo vemos en las políticas de notas. Y es muy frecuente que si tenemos un alumno que sabemos que comprende perfectamente el material, pero ese alumno no ha hecho todo el trabajo, no ha cumplido, no lo ha entregado todo, entonces pensamos que tenemos que castigar a este alumno en sus notas. Y de la misma manera, si tenemos un alumno que no comprende tan bien, pero está dispuesto a hacer un trabajo extra, damos a ese niño una subida de notas. Así que nuestras notas no reflejan el verdadero nivel de comprensión. Y hay un esfuerzo en todo el mundo para utilizar notas basadas en estándares para que las notas reflejen el nivel de comprensión de los alumnos y no solamente su trabajo. A menudo, cuando hablo de esta idea del trabajo y el aprendizaje, surgen muchas tensiones y mucha gente dice, sí, pero claro, no queremos que los alumnos desarrollen una ética del trabajo. Bueno, por supuesto que sí, pero queremos que persistan por una razón. Y la gran diferencia entre el aprendizaje y el trabajo tiene que ver con la finalidad. Si lo estuvieras haciendo por otro, o si lo haces por la nota, o si lo haces solo por tu profesor, es probable que parezca trabajo. Pero si ves el valor que tiene, si ves la finalidad, si ves cómo contribuye a tu comprensión, si tiene lo que yo llamo valor percibido en los ojos del que aprende, entonces va a parecer mucho más un aprendizaje. Y esta es la historia. Otra historia que tenemos que tener en cuenta, y es algo que sucede con demasiados alumnos, es la historia de la alienación. Y esta historia tiene este aspecto. Now, the problem with this story of alienation is it begins. Y problema con esta historia es que empieza a separar al que aprende del proceso de aprendizaje y en el peor de los casos acaba con una separación del alumno del todo el proceso escolar. Y lo que sucede más a menudo es que los
alumnos se van a sentir excluidos de una determinada asignatura y pensarán al final, las matemáticas no son para mí, yo no sé escribir, no soy capaz de hacer deporte. Así que excluimos a nuestros alumnos de las asignaturas y del aprendizaje. ¿Y cómo podemos conseguir que ellos también consideren que forman parte? Y ahora tenemos que pasar a cuál es la nueva historia, el cuento del aprendizaje que queremos contar a nuestros alumnos. Vamos a ver un vídeo y después de ver este vídeo voy a pedir que habléis con vuestros vecinos sobre lo que pensáis que son algunos de los mensajes que están recibiendo los alumnos en este aula, porque puedes entrar en cualquier aula y en cualquier aula te puedes preguntar qué están aprendiendo los alumnos aquí y puede tener que ver con el contenido, de qué trata la clase, pero en cada aula también podemos hacer la pregunta, ¿qué están aprendiendo los alumnos sobre el aprendizaje? Esto es como el metacurrículum. Siempre podemos hacer esta pregunta. Y mirad lo que están aprendiendo los alumnos con ese segundo objetivo. Preguntarnos qué están aprendiendo los alumnos sobre el aprendizaje. Y este vídeo es de un aula en Cambridge, Massachusetts, y son hispanoparlantes y es una clase de ciencias en castellano. La profesora hablará parte en inglés, pero van a hablar los alumnos en castellano y también habrá subtítulos en inglés. It was basically for them to be able to explore different kinds of variables. Se trata de explorar diferentes variables, algunas dependientes, otras independientes, y luego vamos a hablar de cómo realizar un experimento. Y también debían expresar y comunicar sus ideas. Si son capaces de verbalizarlo, entonces son sus dueños. Con la pregunta que tenía. ¿Se recuerdan de eso? Ok. Entonces van a hablar o escribir sobre el diseño de un experimento que hicieron o la pregunta que tienen. ¿Cuál es la pregunta? Otra vez, la pregunta. ¿Cómo hacer el movimiento del oscilador con otros materiales? Y cuando estamos mirando los diferentes materiales, ¿qué estamos mirando? ¿Qué fue lo que ustedes hicieron? I want them to reach higher level of thinking. I want them to be able. Quiero que sean capaces de comunicar el uno con los otros. Quiero que sean capaces de llevar a cabo procesos de reflexión, establecer hipótesis, sacar conclusiones. Y cuando hay un segundo idioma hay muchas más barreras, puesto que es mucho más difícil para ellos. Lo pueden hacer, pero lo harías de manera diferente y además llevaría un tiempo más largo. ¿Cómo va a cambiar el peso del lápiz? Y de sentado porque estaban mirando el peso. Y hay que mirar las dos cosas porque no se va a entender la pregunta. Y el peso afecta a la velocidad. Si el peso afecta, no la velocidad, pero el número. Si el peso afecta al peso. Y el número de ciclos. El número de ciclos, porque tú no estabas, yo no sé si tú te fijaste en la velocidad o si tú estabas mirando el número de ciclos. Entonces lo que vamos a hacer es, van a subir poquito a poquito y las personas que están listas van a presentar los datos que ellos tienen, ¿ok? Bueno, estaba probando los osciladores aquí y nuestra pregunta es que para mantener los ciclos, ¿cuán corto puede ser el oscilador, el largo mínimo? Nuestro propósito es encontrar cuál es el mínimo largo del hilo que se pueda para que pueda dar ciclo. Y cuando nosotros llegamos a 1 centímetro de largo, el hilo no pudo seguir como era bien pequeño y la moneda tenía más peso. Y cuando daba vuelta, daba primero vuelta bien rápido, pero después paraba. Entonces, a veces, si aquí hay 23, se queda por los 23, no sube a los 30. Y aquí vemos que cuando va de alto va mal paso, ¿no es verdad? Pero cuando va bajando los centímetros, viene yendo más rápido y da más ciclo. Pero si lo bajan demasiado con 1 centímetro, no va a poder, va a parar, porque tan rápido que va a parar. Que yo digo como, wow, porque nosotros llegamos hasta eso, porque antes, cuando hicimos este experimento, nosotros lo hicimos con poco y lo único que vimos fue que daba más rápido, pero no vimos con cuántos centímetros era que paraba.
to me today, they sounded like they were scientists. They really Bueno, sonaba como si fueran científicos y sabían de qué hablaban, de variables y en la presentación y cómo eran capaces de llevar a cabo un experimento y reflexionar sobre ese experimento, describirlo y sacar una conclusión. Y estoy muy contenta con ellos. Nuestra pregunta es, ¿cómo el peso afecta el número de ciclos en un oscilador? Pusimos el lápiz pegado al escritorio, no muy adentro, con tape. Después pusimos como 50 centímetros de largo del hilo y lo atamos al lápiz pegado al escritorio. Y después medimos el tiempo con un reloj a ver cuántas oscilaciones hace en 15 segundos, 20 segundos, 25 segundos, 30 segundos y 35 segundos. Cuando estaba haciendo las oscilaciones, ¿usó otra clase de peso? Sí. Usamos los sujetapapeles acá y lo pusimos de distinta forma también. Lo pusimos como juntos, porque antes lo habíamos hecho a lo largo y ahora lo pusimos juntos. Entonces, y pusimos 3 sujetapapeles. Bien. ¿Ustedes dejaron la misma cantidad de hilo o cambiaron? No, la misma. Lo que me gustó de esto fue que anteriormente cuando hicimos este experimento no estábamos muy claros si era el peso o la longitud. Y lo que ahora tú nos dices nos confirme. Okay, so would you take 2 minutes and with the people? Bueno, ahora, durante 2 minutos, con vuestros vecinos, me gustaría que comentarais cuáles pensáis que son los mensajes que estaban recibiendo los alumnos en esta clase. ¿Qué es lo que estaban aprendiendo sobre el aprendizaje? Venga, un par de minutos ahora de charla con vuestro vecino. Okay, and once again, we'll come back to Bueno, luego lo retomamos, pero cuando pensamos en estos mensajes y si estuviéramos en una sala mucho más pequeña, estaría muy bien saber qué es lo que piensa la gente, las cosas que habéis identificado. Y como equipo de investigación hemos analizado los mensajes claves y queremos asegurarnos que los mandamos. Creo que están presentes en este aula. Se supone que no es una lista exclusiva, pero son cosas que pensamos que son importantes. Entonces, la primera cosa viene de David Perkins y lo que ha dicho es que el aprendizaje es la consecuencia del pensamiento. Queremos que nuestros alumnos entiendan que el pensamiento no es algo que hacemos como cosa extra, no es algo que hacemos aparte, sino que nuestro aprendizaje se produce como resultado de nuestro pensamiento. Y además, lo que es importante para los alumnos es que se trata de algo que no solamente es importante para ellos, pero también para el docente. Casi todos hemos recibido formación para dar contenido, para impartir contenidos, pero ese contenido está por allí. El aprendizaje no se produce cuando alguien imparte el contenido. El aprendizaje se produce cuando haces algo con ese contenido. Entonces, como docentes tenemos que ir más allá de pensar en cómo podemos dividir ese contenido o cómo vamos a impartir ese contenido en tantos días, durante tantas semanas, para saber cuál es el pensamiento que yo quiero que desarrollen mis alumnos con ese contenido. Y el segundo mensaje es que los alumnos se dan cuenta de que el aprender y el pensar son una misión colectiva. Entonces, queremos esta fuerte conexión entre la persona y el grupo. Y hemos visto alumnos en ese vídeo que estaban aprendiendo juntos, que se preguntaban cosas. Y el
grupo te permitía que avanzara el pensamiento. Así que hay que reconocer la importancia que tiene el grupo. Y digamos que el tercer mensaje clave es que el aprendizaje se produce en un reto. A muchos alumnos no les gustan los retos, no les gusta hacer algo difícil. Aún así, el tema que aparece una y otra vez, y muchos de los ponentes en esta conferencia lo han dicho, y también los investigadores, es ese punto del reto donde los alumnos empiezan a aprender. Carol Wexworth, que hablaba sobre la importancia de reconocer que nosotros aprendemos y crecemos, que se desarrolla nuestra inteligencia y nuestro cerebro gracias a los retos. Entonces no queremos que los chavales se escapen, no, queremos que los acepten. Y esta noción de que el aprendizaje se produce en ese reto va al mismísimo epicentro de la instrucción diferenciada. No se trata de diseñar una actividad concreta para este grupo, otro para este y otro para ese. No. La instrucción diferenciada tiene que ver con encontrar ese momento en el reto para todos los alumnos. ¿Y cómo se puede pensar en ello? Bien, hay que pensar en que todas las oportunidades de aprendizaje que creamos debe tener un umbral bajo, lo cual significa que los alumnos pueden entrar con facilidad en ese espacio. Pero también tiene que tener un techo alto para que los alumnos se puedan estirar y puedan llevar el aprendizaje lo más lejos posible. Sin embargo, hay muchas cosas que se producen en el colegio que tienen un bajo techo y los alumnos solamente llegarán hasta ese techo y se pararán. Y eso es cuando surgen las preguntas de cuánto tiempo tiene que llevar esto, cuántos puntos conlleva esto, qué es lo que esperas exactamente. Lo que tenemos que hacer es que no estemos imponiendo un techo, sino que nos estamos asegurando de que queda el sitio para crecer, para que todos los niños puedan encontrar ese momento en el reto. Y después hay que reconocer lo provisional que es nuestro aprendizaje. Que nuestro aprendizaje y nuestra comprensión cambia con el tiempo, cambia según la experiencia. Y esto se podría comparar con una noción bastante ingenua que tienen casi todos los alumnos, aunque hay algo de verdad, pero dicen que el aprendizaje se trata de acumular más conocimientos. Conoces más cosas, sin más, y tú sigues metiendo más y más cosas. Sí que es cierto, sí que aprendemos más cosas cuando vamos al colegio, pero cuando aprendemos más cosas, nuestro pensamiento también cambia, nuestra comprensión cambia. Entonces, tenemos que reconocer la naturaleza transformativa del aprendizaje. Y a continuación es un proceso activo. No te puedes sentar y esperar que el aprendizaje te suceda a ti, sino que tú tienes que llevarte hasta el aprendizaje. Con lo cual hay que cultivar estas destrezas del alumno activo para poder cuestionar cosas, incorporarse ellos al aprendizaje. Todos aportamos los conocimientos o nuestras experiencias que ya teníamos a todas las situaciones de aprendizaje. Y el último apartado es el de reconocer el papel importante que tienen las preguntas. Yo creo que lo hemos hecho bastante bien como profesores, pensando en las preguntas como motores. Tenemos preguntas esenciales, grandes, de envergadura, preguntas tipo consulta, que nos sirven de ayuda, pero también nos tenemos que sentir cómodos con que las preguntas produzcan resultados. Hay que reconocer que no solamente se trata de contestar a esas preguntas, sino que cuando llevamos a cabo ese proceso de aprendizaje, esas nuevas preguntas van surgiendo y debemos reconocer también que la continuidad del aprendizaje, y aquí voy a tomar una cita de Voltaire, y para ser efectivo no tienes que valorar la comprensión que tenga alguien en base a las respuestas que ellos te den, sino que tienes que evaluar su comprensión en base a las preguntas que te hagan. Y si piensas en ello, las preguntas que hacen los alumnos o que hace cualquiera son un estupendo parámetro de su nivel de comprensión. Entonces, para que el alumnado se pueda acostumbrar a las preguntas, no solamente son los drivers del aprendizaje, sino también son los resultados finales.
Cuando se mandan este tipo de mensajes, este es uno de los marcadores de la cultura del pensamiento. Y podemos decir que la cultura del pensamiento no tiene que ver con una serie de prácticas que uno utiliza, sino que la cultura del pensamiento existe cuando esos mensajes forman parte del aula, cuando sabes el aspecto que tiene una cultura del pensamiento. Bien, la definición que nosotros utilizamos en nuestro proyecto, en esta cultura del pensamiento, es esto: reconocer que las culturas del pensamiento son lugares. No necesariamente tienen que ser ni colegios ni aulas, aunque queremos que lo sean, pero también pueden ser museos, pueden ser la unidad familiar, puede ser cualquier grupo que se reúna, donde el aprendizaje es un elemento crucial de lo que hace ese grupo. Puede ser ese grupo una cultura del pensamiento. Entonces son lugares donde se produce el pensamiento colectivo, individual, donde se valora, donde queda visible, donde se promociona activamente y donde forma parte de la experiencia diaria de todos los integrantes de un grupo. Podéis ver estos tres palabras claves: el pensamiento que tiene que tener un valor, que va a ser visible y tenemos que promocionarlo activamente. Pero en la última parte de esta definición es que hay que reconocer, no es una actividad que se hace de vez en cuando, no, sino que tiene que formar parte de la experiencia cotidiana. Y lo último que me gustaría que vierais al final dice de todos los integrantes del grupo. Hubo un momento, especialmente en mi país, donde enviábamos a los alumnos a una sala especial con un profesor especial. Y pensábamos que el pensar era únicamente para los niños de más talento. Pero ahora nos damos cuenta de que el aprendizaje es una consecuencia del pensamiento y que el pensamiento es de aplicación a todos los alumnos. Y en todo el mundo, con los centros que hemos trabajado, lo que nos dicen los profesores es que cuando luchan por transformarlo en una realidad o transformar sus aulas en lugares donde el pensamiento sea válido, visible y se promueva activamente, hablan del paisaje que va cambiando en el aula. Estos alumnos que no han tenido voz empiezan a encontrar la voz, empiezan a hacer aportaciones en el aula, puesto que cuando cambias el mensaje, cuando el colegio ya no tiene que ver con la respuesta rápida y correcta, sino que tiene que ver con las ideas o las preguntas o cómo tú das un sentido a la hora de desarrollar tu comprensión. Entonces, estos alumnos con problemas académicos ahora ya encuentran su voz en las aulas. Si esto fuera el caso, si esto es lo que queremos contar como cultura del pensamiento, nos preguntamos ¿cómo impartimos esos mensajes? Puesto que no salimos el primer día y les decimos a los chavales: ¿sabéis que el aprendizaje es la consecuencia del pensamiento? No es que se imparta esto directamente, sino cómo lo contamos, cómo trasladamos estos mensajes. Lo hacemos a través de lo que yo defino como las fuerzas culturales. Y estas fuerzas culturales provenían de este estudio que he citado al principio, el estudio de los profesores excelentes analizando lo que han hecho, entendiendo que estaban apalancando estas 8 fuerzas para crear la cultura. La primera tiene que ver con rutinas y estructuras. De tal manera que todas las aulas tienen rutinas y estructuras. Si has sido un profesor sustituto y si quieres instaurar algo, te dicen, no, lo primero que te dicen eso no es como lo hacemos. Hay maneras específicas en las que funcionan todas las aulas. Hay que pensar en lo que es una rutina. Una rutina, digamos, esto es cómo hacemos las cosas aquí y estos son las rutinas. Al principio del curso desarrollamos muchas de esas rutinas y desarrollamos rutinas alrededor de cómo puedes ponerte en fila, cómo levantas la mano, cómo hablas. También desarrollamos rutinas para el aprendizaje y para el pensamiento. Tiempo. El tiempo es el segundo elemento más importante que tenemos como seres humanos. Es una commodity muy apreciada en todos los colegios y aulas. Entonces, ¿cómo asignamos ese tiempo? Bueno, hay que mandar mensajes a los alumnos acerca de qué es lo que nos preocupa y qué es lo que valoramos. Y cuando un alumno hace una pregunta, decimos, no tenemos tiempo, tenemos que seguir. Bueno, implícitamente estamos mandando el mensaje de que en mi programa lo que es importante es lo mío. Tu pregunta, tu curiosidad es algo que tiene menos. Entonces, tal y como asignamos tiempo es otro de los elementos
grandes. Oportunidades. El lenguaje que utilizamos a menudo para hablar sobre lo que hacemos como profesores, solemos utilizar el lenguaje de que tenemos lecciones, actividades, unidades, planes, tareas, trabajos. Pero lo que sí que creamos como docentes, nosotros generamos oportunidades. De tal manera que las oportunidades que están presentes en cualquier grupo son fuerzas culturales claves a la hora de trasladar mensajes. Esa es una palabra importante. Modelado. Bueno, lo conocemos mucho como docentes, conocemos el modelado instruccional. Y esto es cuando estás delante de un grupo y les dices, ahora mirad lo que voy a hacer porque os voy a enseñar a hacer tal o cual cosa. Son muy útiles los modelados estructurales, pero como fuerza cultural, digamos que es el modelado de quienes somos como pensadores y como aprendices, que es lo que más cuenta. Y este tipo de modelado no puedes conectar y desconectar, sino que siempre estás modelando a todos tus alumnos. El siguiente tiene que ver con interacciones y las relaciones que se construyen partiendo de esas interacciones. Es decir, cómo interactúa el profesor con el alumno y los alumnos entre sí. De nuevo, se trata de una fuerza cultural muy destacable. A continuación viene el entorno físico. ¿Cómo está dispuesta la sala cuando hay una conferencia que se celebra en un colegio? Y cuando están en el curso, lo que les encanta a los profesores es ir echando un vistazo a las aulas. E incluso cuando no estén los chavales, cuando no está el profesor. ¿Y por qué? Bueno, es porque sabemos mucho acerca del aprendizaje que produce en base al espacio físico, por cómo se ha montado esa habitación, por lo que hay colgado en las paredes y si se recoge o no el proceso de aprendizaje. Entonces, el entorno manda mensajes también a nuestros alumnos. El lenguaje. Esta mañana hablaban sobre el lenguaje del pensamiento y la importancia que tiene, y desde luego es muy importante. El lenguaje funciona a un nivel muy sutil y muy poderoso, e incluso algunas veces no nos damos cuenta del poder que tiene el lenguaje. Por ejemplo, algo tan sencillo como el uso de los pronombres que hace un profesor, que habla sobre nuestro aprendizaje, sobre lo que nosotros vamos a hacer. Entonces puedes utilizar pronombres inclusivos, nosotros, juntos, o puedes utilizar unos pronombres más distantes, pero yo quiero que tenéis que hacer esto o vuestra tarea es tal y cual cosa, y puedes generar una distancia. Y no es que lo quieras hacer. También hay que pensar en términos de nosotros, vosotros y ellos dentro de la comunidad. Y el último tiene que ver con las expectativas. Y de nuevo se trata de una palabra muy conocida para nosotros como docentes y como educadores. A menudo hablamos sobre las expectativas. Y una de las maneras más habituales en las que hablamos sobre las expectativas es que hablamos sobre nuestra expectativa respecto a nuestros alumnos. ¿Qué es lo que queremos de ellos? Espero que llegues a la hora, espero que me hagas las tareas, espero que te mantengas el silencio. Entonces son las expectativas que tenemos de los alumnos y no hay nada malo en ello. Pero sí que tenemos que reconocer que las expectativas de nuestros alumnos son muy baratos, no nos cuestan nada. Y nos están preguntando qué es lo que nos va a dar esa otra persona. Y el tipo de expectativa funciona como si fuera una fuerza cultural, que es nuestra expectativa para nuestros alumnos. ¿Qué es lo que queremos para ellos? Así que cuando hablamos sobre manejar una expectativa para la independencia, no significa que queremos que entren los alumnos y que se vuelvan independientes automáticamente, sino que significa que vamos a crear estas condiciones y que vamos a dar apoyo al alumno a desarrollar eso. Y quizás tengamos una expectativa para entender y creamos las condiciones necesarias. Y cuando tenemos una expectativa para un crecimiento de una actitud mental, también creamos las condiciones. Y cuando hablamos de expectativas para nuestros alumnos, hay una conexión y una compatibilidad. Estamos trabajando juntos para conseguir ese objetivo. Bien, estas 8 fuerzas culturales trabajan juntas para trasladar estos mensajes. Y cada uno de los alumnos, el primer día del colegio, no me importa en qué curso estén y no me importa dónde estén en el mundo tampoco, pero todos los alumnos el primer día de clase tienen exactamente la misma pregunta. Y esa pregunta es, ¿qué es lo que voy a sentir aquí como alumno?
Y esta pregunta la contestamos no a través de lo que decimos, sino a través de lo que hacemos. Y podemos ponernos delante de la clase y decir, bueno, este es un sitio donde te tienes que sentir cómodo cometiendo errores, pero todos los alumnos te prestan atención. ¿Y qué es lo que pasa la primera vez que alguien comete un error? ¿Cómo responde el profesor? ¿Cuál es su lenguaje? ¿Cuál es la interacción o cómo es la interacción? Bien, entonces nosotros mandamos los mensajes no a través de lo que decimos, sino cómo apalancamos estas 8 fuerzas culturales. ¿Cómo podemos definir la cultura del pensamiento? Lo podemos hacer operativamente y podríamos decir que una cultura del pensamiento existe cuando las fuerzas culturales de ese sitio, cuando están en línea con y cuando sirven para dar apoyo al buen pensamiento. Y aquí no es un juicio de valor, pero bien significa efectivo. Entonces son 3 razones fundamentales por las cuales pensamos para entender, para resolver problemas y para tomar decisiones. Entonces el buen pensamiento es un pensamiento que es efectivo a la hora de hacer esas tareas. Y cuando ponemos en línea estas fuerzas culturales, ¿qué es lo que tenemos? Bien, estas fuerzas ya existen y la buena noticia es que cuando volváis a vuestras aulas no tenéis que introducir ninguna de estas fuerzas culturales y tampoco se puede retirar ninguna fuerza. Y no puedes decidir, mira, durante el resto del año no va a haber interacciones, no va a funcionar y no voy a utilizar el lenguaje, puesto que no va a funcionar. Entonces, la única pregunta es cómo puedes hacer el apalancamiento. Y podemos pensar en el tiempo, asegurándonos de que demos un tiempo para pensar. Las expectativas. Entonces, nosotros comunicamos nuestras expectativas, pero nuestros alumnos saben qué tipo de pensamiento se supone que tienen que hacer en nuestra clase. Modelado. El modelado de quiénes somos como pensadores, como alumnos. El modelado de pensar, pero a través de otros alumnos. Y otro de los elementos importantes de hacer que el pensamiento sea visible es que te proporciona un modelo para los alumnos, para que vean qué aspecto tiene el pensamiento. Las interacciones. Bueno, es posible que pensáis y las interacciones que tienen que ver con el pensamiento. Y desde mi punto de vista, las interacciones son claves para nuestra relación con los alumnos, ya que estamos en el epicentro, puesto que lo que queremos hacer como docentes es mostrar interés por y un respeto por las ideas y su forma de pensar de los alumnos. Y cuando lo hacemos, cuando les indicamos a los alumnos que nos interesamos por su pensamiento, sacamos muchísimo más de ellos. Y eso es cuando el alumno florece delante de nuestros ojos. Y una de las cosas que sí que podemos hacer como seres humanos es leer las microexpresiones. Y los alumnos lo pueden hacer desde una edad muy temprana. Ellos saben si otra persona si está interesada en lo que yo tengo que decir o no. Y en cuanto detectan que realmente no te interesa lo que tú tienes que decir, ellos empiezan a jugar el juego de que adivinan lo que está pensando el profesor y empiezan a adivinar lo que tú quieres oír en vez de comunicar sus pensamientos. Y cuando nosotros mostramos interés, sacamos muchísimo más de ellos. Y de nuevo, el lenguaje del pensamiento. Y utilizamos este lenguaje para ayudarnos a observar ese pensamiento. E incluso desde edades muy tempranas, los alumnos te dicen, mira, esa es una conexión interesante, esa es una teoría maravillosa. El alumno no tiene que manejar ese lenguaje, pero a través de observar y de nombrar cosas estás ayudando a desarrollar el lenguaje. Pero también lo que es muy importante es que como docentes, sea lo que sea que tú observes y nombres, estás reforzando. Entonces, cuando tú observas y nombras algo y dices, mira, sí, esa es la respuesta correcta, eso está muy bien, estamos reforzando, estamos agradando al docente, le estamos dando la respuesta correcta, pero cuando empezamos a ver un nombre, estamos reforzando el pensamiento y esta es una de las razones por las que los nuevos profesores se les advierte contra este tipo de conducta, puesto que cuando observas este tipo de conducta estás reforzándolo y no observas la conducta adecuada y no estableces los mecanismos de recompensa. Y después están las oportunidades para asegurar que generamos oportunidades para que
los alumnos puedan ver que utilizamos y desarrollamos rutinas para ayudarles a pensar. Y por último está la idea del entorno, que tenemos un entorno. Esto es algo que en la escuela primaria los profesores han hecho bastante bien. Pero digamos que lo que hacen es recoger los productos del aprendizaje y los productos del pensamiento. Pero una de las cosas que sí que aprendimos en preescolar es lo importante que es recoger el proceso del pensamiento para asegurarte de lo que hay en la pared. No es una presentación estática de lo que hemos aprendido hace una semana o un mes, pero en lugar de eso se trata de una captura continua de nuestro pensamiento y de nuestro aprendizaje que tiene una calidad dinámica. Así que estas 8 fuerzas culturales, cuando se analizan a través de la lente del pensamiento, lo que hacen es construir esta cultura. Y para concluir, yo creo que podría decir por qué importa. ¿Por qué importa que nosotros podamos crear esta cultura del pensamiento? Y de nuevo, volviendo sobre las disposiciones, sobre esos residuales que comentábamos. Esas cosas no se pueden enseñar directamente, así que hay que enculturarlas. Si nos preocupan las destrezas del siglo XXI y los hábitos mentales y las disposiciones, hay que ver no cómo vamos a enseñar, sino cómo vamos a apalancar la cultura para trasladar los mensajes y para dar apoyo al alumno en el desarrollo de esas disposiciones. Y la última razón sobre por qué es tan importante consiste en reconocer que si vamos a cambiar la educación, lo que no podemos hacer es únicamente centrarnos en el contenido curricular y en la instrucción. Y de hecho, en todo el mundo, lo que hacen los legisladores cuando quieren mejorar la educación es cambiar el currículum. Y está sucediendo en Estados Unidos, en Australia, y eso digamos que sucede en ciclos regulares, cada 7 o 10 años, donde los países reforman el currículum liderados por los legisladores. Y lo que hacen, y yo creo que esto proviene de un sitio muy ingenuo, y este sitio ingenuo es que los legisladores tienden a pensar que lo único que hacen los docentes es impartir el currículum. Y a mí me gusta decir que no imparten el currículum, sino que más bien lo que hacen es representar el currículum con sus alumnos en esa cultura. Y muchas veces la gente de la universidad, cuando quieren mejorar la educación, se empiezan a centrar más en los métodos de instrucción. Estas dos cosas son realmente importantes, pero si vamos a trasladar o transformar la educación, hay que tener en cuenta esta tercera parte, esta tercera pata, la instrucción del currículum, pero también hay que tener en cuenta la cultura. Es decir, que cualquier currículum, bueno o malo, puede flotar o hundirse en base a la cultura del aula. Entonces, el apalancamiento de esa cultura nos ayudará a conseguir que avancen los alumnos para que puedan desarrollarse como pensadores y para que puedan entrar en este mundo y para que podamos responder mejor a esa pregunta de qué es lo que queremos para los alumnos a los que enseñamos como adultos, cuando sean adultos. Gracias.